falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Luis, ¿Cómo estamos? creo que bien, ¿no? Bueno, si vos lo decís. Luis, estamos a punto de ser protagonistas o testigos de algo inusual en la Argentina, que es un acuerdo político. Si es que podemos llamar acuerdo político lo que se va a firmar ahora en Tucumán, ¿cómo lo ves? Es el acuerdo de mayo que se firma en julio, ¿no es cierto? Y vamos a ver si tiene efecto en agosto. Los acuerdos, en este sentido, ¿no es cierto? Siempre son comparados con otros acuerdos, ¿viste? O sea, el pacto de la Moncloa, ¿no es cierto? Es un acuerdo, te diría, un tanto verticalista ¿no? Está bajado desde la presidencia, es bastante ideológico, ¿no? Muchas de las cuestiones ya están en la Constitución, si vos querés, pero no deja de ser fundamentalmente un acto de, me parece, simbólico de poder del presidente, ¿no? Después de tanto tiempo, donde bueno, no ha salido la ley ómnibus, y finalmente ha salido esta ley furgoneta, digamos, con un presidente que se colocaba como la antítesis de lo que era el gobierno. Claro. Ahora esto pareciera ser, ¿no es cierto?, algo como, bueno, una nueva etapa que comienza, la etapa de la gestión, a partir de este acuerdo. En la historia argentina hemos tenido algunos acuerdos que fueron luego interpretados por la sociedad como, bueno, o negativos y no opacos, ¿no? El Pacto de Olivos, por ejemplo, ¿no? O en su momento un pacto internacional como el Pacto Roca-Runciman, que, bueno, le permitió a Argentina acceder a mercados cuando se cerraban los mercados y sin embargo es visto Claro. como entreguismo. Sí, es cierto que a favor de algunos, ¿no es cierto? Bueno, como siempre son estas decisiones de gobierno. Claro. Pareciera que el acuerdo de San Nicolás queda afuera, ¿no? Como algo positivo. Sí, de todas maneras Urquiza lo subió todo un patacho en el río. Claro. Y el gobernador que no estaba a favor de cómo se elegían los convencionales tenía que saltar a los yacaré, ¿no? Pero bueno, en todo acuerdo finalmente hay poder, ¿no? Es eso. Hay poder y hay excluidos, ¿no? Siempre que hay poder hay excluidos, ¿no? De hecho, En ahora va a haber excluidos, autoexcluidos o excluidos. Sí, ni más ni menos que el gobernador de la provincia de Buenos Por Aires, que ejemplo. es un estado en sí mismo. O Cristina ¿Y Fernández no de le Kirchner. conviene esto a Milei que esté en contra? Bueno, yo creo que hay, evidentemente, ya aquí especulaciones electorales. Viste ¿no? que Castro necesitó de un Estados Unidos duro también para Claro. mantenerse, ¿no? Ganaban los dos en el juego en contra. En política nada mejor que un enemigo, ¿no? Para poder diferenciarte. Bueno, en general, o sea, ¿cuántos votos le saca Kicillof a Milei? Ninguno. ¿Y cuántos Milei a Kicillof? Ninguno, ¿no? Ninguno, no, Entonces, no. en eso son grandes amigos en ese punto, ¿no? O sea, compiten por nichos completamente diferentes. Ahora, uno puede esperar algo práctico. Yo leo este decálogo y lo que me llama la atención es que no hay ningún compromiso en tiempo. Yo te digo, mira, quiero que el Estado gaste 25% del producto. ¿En cuánto tiempo? No está ahí, digamos. No hay un compromiso. No, por eso te decía que es más bien algo aspiracion- simbólico. Aspiracional, ¿no? Sí, aspiracional y simbólico. Y para demostrar, bueno, yo soy el presidente del acuerdo, que decían que era el presidente del desacuerdo, ¿no? Soy el presidente del acuerdo, encima, imagínate, ley bases, acuerdo de mayo, ¿no? Casi estamos para las estatuas, ¿no? Vamos a tener que reemplazar a los jinetes en las plazas. Tal cual. Otro de los temas interesantes y yo creo polémicos estos días fue esta interna que explota en el PRO entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Recordemos que Patricia Bullrich tuvo el apoyo de Macri para ser candidata Sí. a presidente. Tal vez no todo el apoyo. pero Recordemos que mucho también apoyo. apoyó a Milei, Claro, el presidente. mucho ¿no? apoyo. Bueno, Macri apostó a 2 caballos, ¿no? Ahí. Sí, sí. Y ganó con los dos, porque digamos, uno se sacó Sí. la reta de encima y con el Y otro... perdió al que no había apoyado, que fue Horacio, ¿no? Claro, Claramente. claro. Que fue el gran perdedor. Ahora, ¿cómo ves esto? ¿Es algo...? Y vos conocéis bien la cultura radical donde las internas son prácticamente... Es la vida misma. Es la vida misma. La vida es lo que pasa entre dos internas. ¿Cómo interpretás esta pelea? Mirá, dentro de Sergio, todo? ¿no? Antes decíamos que uno siempre necesita un enemigo, ¿no? Y el enemigo es tu mejor amigo porque no te saca votos. Acá el problema es que tu principal enemigo siempre es tu segundo, ¿no? Claro. Ese es el verdadero enemigo en la política, tu segundo, el que te puede sacar votos, el que te puede jubilar.
¿no? Y acá hay un intento de jubilación de Macri por parte de Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Y también hubo un intento de Macri de, si querés, ningunear o bajarle el precio a Patricia Bullrich, ¿no? Cuando No Patricia era- Bullrich integra el gobierno, Macri dice no. Pero pregunta ingenua, ¿no ganaban los dos pactando, arreglando? A ver, pactar es siempre mantener el status quo. Vos pactás, mantenés el status quo, es una foto. Eso te dura un tiempo, es el momento de la tregua. El momento de la tregua es, digamos, el momento de la tranquilidad de los impotentes en política. Wow. Brutal, me salió brutal. Bueno, ¿no es cierto? El momento de la actividad política mirando a futuro es el momento donde se desenfunda. De la Hay confrontación. formas mucho más institucionalizadas, como si querés el radicalismo, lo que se hace en las internas, se recompone, ¿no? Siempre queda algún tipo de rencor, mi viejo rencor, pero en otras instituciones, organizaciones o movimientos no tan institucionalizados, la lucha es mucho más brutal, ¿no? Hoy tenemos un programa especial, Luis, porque vamos a entrevistar a una de las figuras más importantes, si no la más importante de la política argentina, luego del presidente de la Nación. Si uno quiere imaginar la gobernabilidad encarnada en un ser humano, espera un ratito, ahora lo vamos a presentar. No se vayan, esto es El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Tienen que tener un Estado recaudador que después pueda distribuir y mejorar la vida de la gente que trabaja. Si el Estado es solamente jubilatorio o planero, está perdido. Argentina está perdida. Me molesta esta visión de progresismo porteño, de la izquierda porteña. Nuestro invitado esta noche es Miguel Ángel Pichetto. Sergio, Gracias Qué por placer. ¿Cómo estás? realmente, Por muchas favor. Gracias. Miguel Ángel Pichetto es abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata, es diputado de la Nación, fue miembro del Consejo de la Magistratura entre el 98 y 2005, fue senador de la Nación durante 3 periodos, 2001-2019. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, Sergio. Y bueno, nuevamente, Luis, un gusto también compartir con ustedes esta charla. Se aprobó la ley Bases. Miguel, ¿cómo sigue la agenda parlamentaria esta segunda mitad del año? Bueno, van a aparecer temas que tienen que ver con la agenda social. Uno de ellos ya fue anticipado por la Cámara de Diputados, que ha sido la media sanción del aumento del incremento previsional, que hoy se está discutiendo ya en el Senado. Ese es un tema que apura porque indudablemente los efectos de la economía, el aumento de alimentos, medicamentos y el ajuste fiscal, que fue un ajuste duro, clásico, en donde el sector previsional tuvo 1,5 puntos del PBI de ajuste. Brutal. Nosotros planteamos un incremento del 0,4. Quiere decir que el gobierno se quedaría con 1,1 de ajuste y de ahorro. ¿Cómo se financia eso? Bueno, hemos votado precisamente en el capítulo fiscal la restitución del impuesto a las ganancias o ingresos, que estimativamente es para el Estado Nacional 0,405. Ahora, Miguel, pasamos... Y hay otras cosas que Claro. también hemos planteado en el debate Juego, ¿no? público, sí, juego, Tierra del Fuego, juego online, juego en forma directa, presencial, digamos, hay un conjunto de actividades que han sido también exceptuadas, beneficiadas. Bueno, el gobierno tiene que mirar, es el gobierno el que tiene que construir la política impositiva, pero me parece también, y en esto es interesante traer a colación el comentario del fondo. El fondo Claro, habla de pensiones. Cuando habla de pensiones, habla de jubilaciones. Claro, Para los americanos, la pensión es la jubilación. así Así es. es. Cuidar el sistema de pensiones, tratar de que el impacto social no sea tan fuerte. Lo han dicho en varias oportunidades. Miguel, es como si antes, ¿no es cierto?, el gasto público era el basamento de la economía argentina, ¿no es cierto?, y ahora está demonizado. Pero los jubilados cuando gastan, ¿no es cierto?, en general
gastan toda su jubilación, ¿no es Bueno, cierto? Y va al por supuesto, consumo. hace Y sobre eso circuito. se cobra impuestos. Y ha caído la recaudación impositiva y ha caído el Como consumo. si ¿no que es no cierto? compran contado con líquido jubilado. No, me parece que no, ¿no es cierto? Entonces digo, también hay como una visión estática, ¿no? Sí. ¿Cómo se financia esto? Sí. Bueno, hay un multiplicador keynesiano. hay No, y hay también una política impositiva que hemos acompañado. totalmente. ¿Por qué? Porque, a ver, si vos analizás el proceso político histórico, en noviembre, un año antes, menos de un año, el propio presidente, junto con el ministro de Economía de ese momento, elimina el impuesto a la ganancia. Claro. ¿Qué quiere decir? Que hay Absolutamente. una restitución de un impuesto que sirve fundamentalmente para que las provincias se equilibren sus cuentas y también se divide con la nación. Así es. A ver, hay otra agenda también, que es la agenda de la seguridad, la agenda de la lucha contra el narco, contra el tema del lavado de activos. Argentina está viviendo situaciones complejas. Ahora viene un blanqueo Sí. que hemos votado también. Otro Fíjate, blanqueo más. el blanqueo es otro instrumento de recaudación del gobierno, Absolutamente. que además también hemos vuelto a insistir con bienes personales. ¿Pero por qué? Porque el del Senado, que era la subsistencia del régimen anterior, era muy malo para la clase media. Las malo, alícuotas muy del malo. sistema anterior eran mucho más altas. Así es. Este sistema es mucho más bajo. El Senado lo modifica porque hay un poco de purismo de algunos actores donde dicen, no, bueno, algunos que se van a beneficiar, los 150.000 que se van a beneficiar, que son ricos. Bueno, si vos haces un blanqueo y no generás incentivos, no tenés blanqueo. Claro, Claro. claro. Y bienes personales es el instrumento del incentivo, pero también es, como ha quedado votado, es bueno para la clase media. Porque vos arrancás primero con un mínimo de 100 millones de pesos. El mínimo del sistema anterior eran 27 millones. Entraban todos. Claro. Entraban todos. Hoy Comprás un entran todos. terreno y estás adentro. Claro. Así es. Entonces, bueno, y después la alícuota de este sistema es mucho más barata. Sí, hay una mayor sensibilidad. Arranca con 1.5. Bueno, hay un beneficio para un sector que puede ser de sector de mucho poder económico para que blanqueen bienes que tienen en el exterior. Bueno, Y si tal no, vez, ¿quiénes van a tal vez sea un blanquearlo? poquito exagerado, pero bueno. Vos sabés que una moratoria y un blanqueo en la Argentina no se le niega a ningún gobierno nuevo. Tremendo. Miguel, es inminente un acuerdo que se va a firmar en Tucumán la noche del 8, la madrugada del 9. Había en esos 10 puntos antes una reforma política, eso se sacó, Sí, se ha puesto educación. se puso educación. Pero hay una agenda de reforma política que incluye, por ejemplo, una boleta única de Estoy papel. de acuerdo, totalmente. Se votó en la Cámara de Diputados Claro. y está pendiente de votación en el Senado. Lamentablemente se frustró ahí, pero a mí me parece que eso también debería ser aceptado por los mismos gobernadores del interior. Es un mecanismo de boleta de papel que da un sistema de igualdad y que permite más transparencia Claro. en el sistema electoral. Siendo un poquito más a la agenda institucional, hace poco hubo un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que fue polémico porque básicamente le da al presidente en ejercicio Una margen de inmunidad, maniobra, una de inmunidad. Por los actos de gobierno. Acto de gobierno. Acto de gobierno. Significativo. No, o sea, si es una cuestión civil, Claro, privada, claro, de delito. historia, se atropella con su auto La a un acción de transeúnte. gobierno está, digamos, fuera de lo judiciable. ¿Vos estás de acuerdo con ese Yo concepto? estoy totalmente de acuerdo. Siempre, Fuiste lo muy sostuve. criticado Lo en has su pregonado momento. siempre. Siempre me han criticado por eso. Ahora tenés la Corte Suprema. Corte Mostrar el Suprema de fallo. Estados Unidos. No Mostrar le, el han dado, decreto. no le han dado mucha entidad a los medios importantes al fallo. No. Y además en la Argentina también en los últimos 20 se ha consolidado la judicialización. Claro. La mecánica de la judicialización aparece en el final de Menem. Es una forma de combate también de la política electoral, Tal cual. digamos, la denuncia. ¿No es una forma también... Comodoro Pi como árbitro de la política. Claro. ¿No es una forma en que se expresa la antipolítica o la no política? Digamos, como yo perdí fuerza acá, la hago por... Mira, ¿No? yo he vivido la experiencia del 83 a la fecha Activamente. activamente, sí. En el tiempo, en la etapa final del menemismo, digamos, el crecimiento del FREPASO como fuerza, digamos,
disruptiva. Vos lo sí, analizaste, sí, ustedes dos, sí. son dos politólogos Sí, sí. que han seguido la política argentina. Bueno, ¿cómo aparecen? Como fuerzas también digamos, que ponen los temas de debate con la denuncia penal. Ujú. Empieza el proceso de judicialización, una forma de debilitar. Sí, fuera de la arena política, cacerolazo y judicialización. Sí. El 2001 es la expresión ya de manifestaciones populares Sí, en la sí. calle. Pero antes, bueno, el FEPASO, Pero digamos, la judicialización empieza en la última etapa de Menem. Sí. Y también aparece el fenómeno de los medios de comunicación jugando fuerte en ese plano. Los dos grandes diarios de la Argentina. Realmente. Y ahora estamos inmersos en un fenómeno donde están las redes. Claro. Es un combo mucho más... una más. mucho Más fragmentado y más mucho más- fragmentado, claro, más más fragmentado, donde, como dice Jaime Durán Barba, bueno, un teléfono, Claro. una Hace persona, Hace diferencia. hace la diferencia. Y esa dinámica de judicialización de la política y politización, politización de la Las dos justicia. cosas van. Van inversas, sí, proporcionales, sí. ¿Qué consecuencia tiene en el plano de la vida política interna? O sea, Es un fenómeno no solamente en Argentina, Claro. Sergio. Vos estás siguiendo detenidamente el proceso de Europa y Bueno, también Estados Unidos con Trump, Estados ¿no? Unidos. Es un proceso también digamos, de fuerzas nacionales de corriente más dura, más radicalizada por derecha. Hay toda una cultura que se está consolidando en esta etapa en la Argentina, pero que ya en España se vivió hace una década, que es la generación de la indignación. Es así. Hoy el político funciona también con el esquema de no es tanto la denuncia penal, sino la indignación popular, alentar la indignación popular. Algunos periodistas trabajan eso muy bien, por supuesto. construyen las declaraciones antes del programa, las catilinarias. Es una construcción de la opinión pública, que va de la mano también de la aparición de fenómenos nuevos, disruptivos en la política, que en la Argentina se expresan con Milei frente a la última etapa del gobierno de Fernández, que fue verdaderamente catastrófico. Ahora, En donde Miguel, yo no dejo de analizar el problema de la pandemia y de la cuarentena interminable. Por supuesto. No, totalmente. Para mí son dos elementos que van juntos. Ahora son, por un lado, palabras fuertes en medio de un debilitamiento del discurso político, ¿no? Pareciera que impera importa, la no lógica del importa. WhatsApp, ¿no? El jaja. O sea, sos un condenado, jaja, ¿no? No, Porque pero- digo, no estamos sí. en las palabras fuertes de la ideologización de la Guerra No, Fría. y de la al contrario. pérdida de la sustancia política. Totalmente. Hoy estás viviendo el tiempo de la fugacidad y de que los hechos... Y además todos fingimos un poco de demencia. Bueno, los presidentes ¿Cómo funciona? contagian, ¿no? ¿Cómo? Tienen un estilo No, muy no, poderoso. pero no. Con Alfonsín estábamos todos Se persuadidos. se dice cualquier cosa, Luis. Sí, claro. Se dice cualquier cosa. Y haces Ese como es que el- no escuchás. Porque vos tenés que seguir para Es adelante. la lógica del simulacro de Eh, Baudrillard, pero. Yo hoy conversando con un empresario importante de medios, me dijo, mirá, la política argentina requiere en este momento mucha paciencia. Es un elemento nuevo, pero que hay que tenerla. real. Hay que bancársela. Sí, y bueno, y la fugacidad del momento, del Twitter, del WhatsApp, de lo que se Todo construye pasa. en las redes, de cómo se degrada a una persona, cómo se aprovechan también estos esquemas de tener periodistas que juegan a la radicalización, Al show. a la indignación y se la toman. Yo me banco la crítica política, además porque forma parte de Claro. lo público. Claro. Para eso estás. Es inherente a lo público, ¿viste? Vos no podés pretender estar eximido de que en la calle alguien te diga algo o que un Sos un periodista, pararrayo en un punto periodista también. opine sobre tus acciones políticas. Lo que no me gusta es el ataque personal, Claro. el agravio personal Insulto. o el insulto. Me parece que eso no es bueno. De todas maneras, formamos parte de este tiempo histórico, es epocal esto. El triunfo de Le Pen en Francia con Bardella, que es un líder emergente nuevo, Nuevo. 28 años. 28 años. 28 años. ¿Y de dónde viene? ¿No? Bueno, pero Hay indica mucho para ver ahí. que ya Le Pen no asusta. Ese es el tema. Y que Francia porque también hay en las sociedades modernas un cansancio de la democracia y los límites de la democracia. Totalmente. ¿No Uno lo es percibís consciente eso? de la Claro. gobernabilidad, ¿no? ¿Eh? De que, bueno,
viste, como decía Sanguinetti, la democracia es gris, aburre. Totalmente. Y tenés Y que ir antes a- pensábamos que... Tenés que ir al Congreso, tenés que discutir Totalmente. 4 Miguel, y antes meses. pensábamos que el gobierno era el eje de una sociedad, ¿no? Y hoy hasta padecimos agobernabilidad, no ingobernabilidad. Sí, claro. Pero este es un problema del mundo. Pero Digamos, hemos tomado conciencia de la falta, digamos, de aun lo que es un gobierno. aun cuando Europa tiene, digamos, partidos socialdemócratas que están en el poder, el propio Sánchez ha hecho una elección decorosa. Perdió A la pesar de europea todo. por cuatro Sí, diputados. Sí, claro. Desde Es ese punto de duro, vista. Sánchez. Es, Es resiliente, es como un dice la resiliente. Hay que hacer campaña con tu mujer acusada. O sea que me lo En presentaron, España, me lo con la presentaron en el año derechona. 2015 como el ala liberal del PSOE. Yo dije, mirá, ahí la conservadora mirá del vos. PSOE. El problema ahí es que el PSOE, viste, con la visión siempre de Felipe, digamos, Felipe es el héroe de la transformación Se española. compara todo, ¿no? Claro, No hay nadie que pueda Claro, comparar, desde muy atrás. claro. ni siquiera Zapatero. No, por supuesto. Claramente no. Por supuesto. Antes de ir al corte, Miguel, uno tiene la sensación de que la Argentina se veía a sí misma como un país de gobernabilidad difícil, donde había como fragilidad política. Sin embargo, uno mira la región, no estamos tan mal, ¿no? No hemos tenido ningún Sí, juicio vale mucho político. ¿no? Consuelo de poco, Brasil pobres. se cargó 2 presidentes. Perú. Perú, Perú, Paraguay uno- tuvo un problema uno cada institucional. 3 años. Claro. ¿No crees que en la Argentina aprendió que la gobernabilidad democrática es un valor y el sistema se ordena como lo vimos estos meses de Milei? ¿Te contesto ahora o vamos al corte? ¿Vamos al corte o tenemos un ratito más? Ahora, bueno. No, yo creo que Saben los las, tiempos televisivos. Sí, mejor que nosotros. no, porque nos habían hecho una podemos serie. incorporar como... No, que nos saca laburo. Déjalo ahí. No, yo creo que el sistema argentino, las instituciones y el Congreso funcionan mucho mejor de lo que algunos medios dicen y algunos colegas tuyos ¿Verdad? plantean. El sistema institucional argentino es fuerte, Sí, importante. El Congreso funciona. tal cual. Pasó lo que tenía que pasar. Hubo un debate realmente importante. El gobierno retiró la ley al principio. Si no, la ley hubiera seguido avanzando. Increíble. Hubieran hecho un cuarto intermedio y seguíamos discutiendo algunas cuestiones que se habían planteado en el tratamiento en particular. La ley había sido votada en general. Por y la muchos emer- más diputados No, y con muchos más artículos. No, y la Claro. emergencia y las delegaciones Sí, eran claro. más importantes Sí, que las claro. que se sacaron en la segunda etapa. Pero bueno, el Congreso también excluyó algunos temas. Vos viste, Miguel, No. que finalmente se impone una responsabilidad del sistema. Pero ¿no? por supuesto. Algún elemento puede tirar un poquito más. Pero menos. fíjate lo Finalmente siguiente, que tuvimos esto eso. no lo reconoce nadie. ¿Viste? En general, siempre la calificación es de demérito, pero el Congreso sacó el capítulo cultural. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país importante en el esquema cultural. Por supuesto. Porque tiene una industria de medios culturales, tiene Absolutamente. una industria de generación de Contenidos. productos, contenidos. Hay una historia de la Argentina en Latinoamérica. No tratamos el tema cultural, no tratamos el protocolo de la ministra, no tratamos la ley de pesca, porque también hay hechos que hay que revisar con detenimiento. Fíjate lo que pasó con ese empresario chino, con una sociedad anónima argentina que pescó merluza en el mar Atlántico con veda de merluza. Ahí también hay un funcionario de la Cancillería que levantó el teléfono. Nadie quiere provocar trastornos en la política del gobierno. Pero a ver, hubo un montón de temas. No avanzamos con el capítulo fiscal de aumento de las retenciones contra el campo. Claro. Se aumentaban No, las muy retenciones importante. a Una la locura. ganadería Una 15%, locura. a la metalmecánica agrícola, a la construcción de tractores, 15% de retención. Se hubiese liquidado todavía mucho No, menos. bueno, mucho menos. Las Imaginate. economías primarias, las economías también de producción primaria estaban todas metidas. Primero Así es. eran 15, después bajaron a 12, después 0. Pero estaban en el primer bosquejo. Sí, Ahora, así es. toda la cuestión de retenciones se dejó de lado. ¿Qué quiero decirte? El Congreso funcionó y funcionó bien. A pesar de que por ahí se repiten esos debates largos, pero funcionó. Y sacó la ley que el gobierno necesitaba, le da herramientas, ahora el gobierno tiene que gestionarlas.
Ahora sí vamos al corte, seguimos con ese tema en un ratito. Este es El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad, no se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Es una convocatoria a la reflexión, a continuar el debate. A los que queremos colaborar que la ley salga, tratemos de que las pelotas que van afuera no las metan al arco y hagan gol. En la jerga de la Cámara, muchachos, el oficialismo se lleva la ley, la oposición se lleva el discurso. Así que dejemos que se desarrollen las cuestiones de privilegio y después avancemos con los discursos sobre el debate de la ley. Continuamos aquí en El Tornillo charlando con el diputado Miguel Ángel Pichetto. Mencionabas recién, ahora el gobierno tiene que gestionar. ¿Notás que tienen un equipo articulado, bien coordinado, como para asumir la responsabilidad ahora de llevar adelante lo que No. está en la ley bases? No, yo- Bueno, listo, fin del programa. Una respuesta contundente. A ver, así como reconozco que ha habido un esfuerzo en lo fiscal para ordenar la macro Sí, claro. y tratar de evitar la hiper, y creo que eso ha sido un mérito y un esfuerzo muy duro también de la sociedad Así es. en el acompañamiento, yo veo al equipo como un equipo chico, con falta de recursos humanos e incluso con la continuidad de algunos funcionarios del gobierno anterior. En las Ahora, segundas y es una cuestión terceras líneas. ideológica de un presidente que, por definición, al ser libertario, no cree en el gobierno. Es una cuestión que tiene que ver con que no conoce lo que es el gobierno, realmente, y su complejidad, ¿no? Y entonces, por eso hasta se permite ser ideológico, ¿no? Porque casi es un profesor a veces, el presidente, ¿no? Un Bueno, profesor el presidente de está- historia económica. Podemos reconocerle el mérito de que esté abocado a la macro y, digamos, y al ordenamiento, digamos, del déficit, de la inflación. Que bueno, para esta primera etapa, digamos, podría decir que estuvo bien. Sin embargo, hay algunas tensiones hoy en la economía. Sí. Yo no soy especialista en la materia, pero he visto pasar a María como ustedes, Claro. Sí. muchos años. Uno no sabe por sabio, sino por viejo. Hemos aprendido economía en la Argentina. Sí, Incluso obligatoriamente. la Argentina es un país de sobrevivientes, empresarios que sobreviven, que Así luchan. es. Totalmente. Y todos saben algo de economía. Fíjate que el campo no liquidó. ¿Qué digo cuando no liquidó? No liquidó en la medida que está el tiempo del año en que en general está la cosecha más importante y que debería haber liquidado gran parte de la liquidación. La cosecha gruesa. Claro, cuando vos vas a Expo Agro, esto me lo preguntaron en la cámara cerealera, me preguntaron, bueno, ¿cómo ve el tipo de cambio? Muchachos, yo de esto no, pero yo sé qué pasó en Expo Agro. Lo único que se vendió y lo que más se vendió fueron silobolsas. Claro. Entonces, no me vengan a preguntar, Exactamente, no, tiro bolsa. no me vengan a preguntar algo que ustedes Claro. tienen la intuición, la sabiduría, la experiencia que les indica cuál es el camino. Entonces, bueno, esto está pasando. Los economistas también están diciendo cosas. El fondo está diciendo cosas. Sí. El fondo está diciendo, bueno, hay que salir del cepo, hay que ir a una unificación cambiaria y hay que ir a un dólar más competitivo. Hablemos un segundo de la oposición. Por ahí Sí. es demasiado prematuro, o de las oposiciones, ¿no? Porque hablar de oposición en singular es un error. Es prematuro pensar en el armado del año que viene, electoral, pero en el gobierno ya hay un esfuerzo para conformar un El partido. gobierno está a nivel trabajando en la nacional. creación de su propio partido. Claro. Y ahí entra todo ¿no? Vamos a decirlo técnicamente, el despelote en el PRO, ¿no? Con la figura de En un realidad, Macri que avaló y ahora está tratando. El otro día ¿cierto? leí una encuesta que se publica en un medio importante, siempre publican encuestas, decepcionante la oposición, no aparece ningún candidato. Lleva 6 meses el gobierno. Claro. Y las figuras alternativas todavía no están consolidadas. Hay procesos que están ocurriendo. En el PRO está ocurriendo Sí, un eso, proceso me gustaría un político poquito focalizar eso, ¿no? La figura de interesante Macri, también. Sí, El que avaló PRO- finalmente. El PRO ha digamos, apoyado fuertemente, como lo hicimos también nosotros. electoralmente también. Electoralmente fue una definición contundente de Mauricio Así es. Macri. Contundente. Y también de Bullrich, pero creo que la figura de Macri definió un triunfo que Massa o ganaba en la primera vuelta o no ganaba. Esto
Así. Así es. Así Y es. no estuvo lejos, ¿eh? Y estuvo cerca, sí, 4 sí, puntos. claro. 3.7. Claro, sí que fue 3.7. crucial. Sí. Era- Pero volviendo al PRO, el PRO está también tratando de defender su identidad y tiene que defender también su gestión de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Por eso ayer el propio Mauricio Macri salió a reclamar lo que la Corte le reconoció a la ciudad y que tiene que cumplirse la sentencia. En el ajuste fiscal de Caputo, bueno, cae en la volteada que no hay un proceso de restitución de la ¿Puede Copa. zafar el gobierno de esta sentencia de la Corte? Es un fallo De de la ninguna Corte. manera, tiene Digo, que cumplir. Es una vergüenza. Tiene que cumplir. Digo, Bueno, pero- como cumplió en su momento Mauricio Macri. Así es. Macri tuvo, fíjate lo que le pasaba a Mauricio Sobrecumplió, Macri. de hecho, ¿no? Subcumplió, sobrecumplió. Sobrecumplió. ¿Por qué? Porque le dio a las demás provincias Claro. lo que la Corte le había reconocido a Santa Fe, a Córdoba y a San Luis. Realmente es. fue un agujero Claro. que era importante. Pero, el fallo de la Corte le sale a Macri en el momento previo, casi contemporáneo con la Asunción, Totalmente. Así fue. donde son más de 40.000 millones de pesos que tiene que poner a las 3 provincias para... Y después se lo reconoció a todas, le devolvió el 15%, que era la retención que Néstor Kirchner les había hecho a todas las provincias para consolidar el Oh, sistema ese fue el previsional, presidente, claro. por una ley del Congreso. Fue el presidente más federal. No, Néstor Kirchner en el 2006 ve el problema previsional y le quita a las provincias de la coparticipación el 15%, 15%. por ley del Congreso, por ley de presupuesto, sin preguntarle a las provincias si Sí, que estaban de dictara acuerdo. las provincias. Claro. Lo que resuelve la Corte es que esto es un tema de coparticipación que Claro. requería el aval de las provincias. Que tiene razón, Bueno, obviamente. Macri le devuelve a todos. En 4 años le devolvió a todos. Incluso las provincias estaban en un plano de solvencia Muy alto. muy alto. Muy alta. El gobierno tiene que cumplir, tiene que hacer un acuerdo con Jorge Macri, deberá establecer de qué manera le devuelve la plata. Encima es un aliado. Un bono, le pagan un Encima bono, es un obviamente. aliado. Inevitablemente lo tiene que hacer. Uno puede entender que en esta etapa, digamos, que ha sido de ordenamiento, de evitar la hiper, de tratar de ordenar el orden fiscal, qué sé yo, el superávit. Pero bueno, en algún momento vos tenés que retomar, Habla de un en mes, es algún un momento mes, ¿eh? tenés que retomar la obra pública, especialmente con los créditos BIT y Banco Mundial. Algo de eso comenzó en el norte, ¿no? Algo de eso está haciendo Guillermo Franco, Ujú. que con mucha inteligencia está hablando con los gobernadores, está firmando acuerdos, Así es. incluso algunas obras están paralizadas en el 80%. Es una locura no terminarla. 80, 85%, con lo cual, las provincias que hacen, firman con el gobierno que retoman ellas Claro. la gestión. terminación de la obra. Y en otras, el gobierno colabora para que las terminen. Enfrentando esta nueva etapa de la gestión y frente a esta visión, digamos, generalizada un poco a los observadores, que el gobierno no tiene los equipos, ¿no es cierto? Quedan todavía muchísimos cargos ejecutivos, ¿no? Y yo te diría que habría en el que, Estado. yo te diría que habría que ampliar algunos ministerios. Bueno, ese es el punto. En el país de Sarmiento, que vos no tengas un ministro de Educación. Y después el Ministerio de Capital Humano. Yo no descalifico a la señora Betovelo. Pero Lo que digo es que la dimensión, Es y manejable. con la la complejidad de los dimensión, problemas. tenés toda la política social, tenés todo el sistema de planes, Trabajo. alimentos, adolescencia, menores, tenés educación, tenés política ambiental, Bueno, Sí. tenés, Es un- por más que un tenga... universo, a un ver, multiverso, no hago como ni se dice siquiera ahora. una valoración de las capacidades No, de no, la nadie puede ministra. abarcar todo Lo eso. que estoy diciendo que tiene un hiperministerio, que la verdad, tener 2 ministerios más o 3 no hace la diferencia. no hace a la No hace la diferencia, diferencia. porque de última también funcionan como secretarías, Pero obviamente. pero vos tenés ahí un proceso de inmediatez, donde vos tenés todos los temas sociales y a veces tenés que actuar con más rapidez. Claro. Fíjate lo que pasó con el reparto de alimentos. Pasa probablemente, Sí. todavía no está Pero- resuelto. No, es como la está antítesis de, pasando. Claro. de los problemas de Mauricio Macri, ¿no? Que subdividió todo y que generó mini ministros, ¿no? En donde la coordinación de los dos controles no alcanzaba. Pero Ahora al revés. fíjate que en la política a veces hay cosas que vos querés hacer para consolidar tu propio proyecto y terminás consolidando el del adversario o el del enemigo. Me decía un intendente, mira Miguel, yo estoy gobernando una ciudad importante de mi provincia, ¿no? De la provincia de Río Negro. Sí.
Y entonces dice, no, bueno, los alimentos que repartieron se los mandaron a un organismo vinculado con la iglesia. ¿La iglesia qué terminó haciendo? Repartiéndolo con las organizaciones sociales. ¿De quiénes eran las organizaciones sociales? Del kirchnerismo del gobierno anterior. Claro. Maravilloso. Y siempre finalmente das una gran vuelta y caes a lo- Te pongo ese ejemplo que me Sí. lo dijo el propio intendente. Sí. No te voy a dar el nombre porque no quiero No, meterme. No, o el ejército pero a ver, intentando repartir pero- y que pero a ver, sufriendo la inseguridad. Claro. Lo que Llamando a la digo es que gendarmería. vos tenés que tener un sistema de organización Estatal. Claro. en esas materias que son sociales. Vos fíjate lo siguiente, ahora tenemos un ministro de salud con un perfil bajísimo. Ujú. Te diría que la imagen del ministro de salud no está incorporada en ningún... No estoy tampoco descalificándolo, lo que digo es que no aparece. Así es. No aparece en escena. Pasó el dengue viene para quedarse, el cambio climático está en la Argentina, hay un clima ya casi subtropical o tropical en Buenos Aires. Bueno, viejo, explícame qué vamos a hacer con estos temas. No pudimos comprar la vacuna ahora, nunca la vamos a comprar, vamos a fumigar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvamos a la, Clase cuestión, política. a la cuestión electoral. ¿Vos ves que en tu bloque, que es tan plural, una semilla que puede eventualmente construirse? Yo veo, te digo, ayer ¿En estuve una coalición electoral? Sí, ayer casualmente estuve almorzando con Juan Echaretti, con Florencio Randazzo. La idea nuestra es construir un espacio que, bueno, Brasil lo tiene más desarrollado, El centrado. que es el centrado, Centrado. pero nosotros queremos poner un nombre en castellano, que es el Centro Nacional, un centro democrático. Esa es nuestra aspiración. Y pensamos, frente a las leyes que el gobierno necesitaba, que había que apoyarlo, que estamos con una mirada positiva y que tampoco nos queremos ir hacia los extremos. Me parece que el espacio del centro es un espacio para consolidar en el camino electoral de la elección intermedia y en el año 27. Y estamos trabajando en esa idea. ¿Y ves ahí aliados como la UCR, a un sector del PRO? Bueno, es que ese espacio es un espacio más amplio, no es solamente limitado a un origen partidario determinado, sino Claro. que ahí pueden confluir radicales, gente del PRO extendida, La coalición democracia cívica. cristiana, hay un montón de sectores que hoy también integran este bloque. Fíjate que con nosotros está Ricardo López Murphy. Claro. Vos sabés que a veces uno mira el sistema político y pareciera que se está constituyendo en dos dimensiones. Una, la mediática, ¿no? La mediática da como muchas licencias, ¿no? El presidente puede decir muchas cosas, o sea, inclusive ciertos opositores pueden decir muchas cosas, los periodistas pueden decir muchísimas cosas, y después está el mundo de la realidad, donde se impone, ¿no es cierto?, el apotegma de la única realidad, ¿no es cierto?, El pragmatismo. es la verdad Sí, el pragmatismo. y la racionalidad. Y en ese sentido es como un contraste entre, ¿no es cierto?, lo Bueno, que yo se creo dice que- y lo que se hace, la fíjate- racionalidad de lo Fíjate es. que el acierto de Milei ha sido la designación de Guillermo Franco. Claro. Totalmente. Es un hombre que tiene una experiencia, tiene diálogo. Bueno, está del lado de la realidad y la y de la racionalidad. construcción de la política. Porque en el, Es un final, interlocutor. en el final siempre es la política. Así es. Siempre al final. Sí, hay modas, pero siempre está el territorio, siempre está la organización y la política. Obviamente está lo mediático. Hoy tenés un proceso como en el europeo también, que digamos, hay más fragilidad de los partidos y hay más construcciones de coalición. Si vos me preguntás a mí qué haría yo si perteneciera a la fuerza de la gobernante o si tuviera un diálogo con el presidente, indudablemente el camino es el camino de la coalición. Claro. Claro. Para Es cierto darle que los su- parlamentarismos no te imponen. No podés esperar al 25 para la renovación parlamentaria, Claro. donde tampoco vas a cambiar las mayorías. Claro. No. Es cierto que un parlamentarismo te impone la coalición y acá, digamos, existe la, qué sé yo, la ilusión de poder gobernar Representativismo. sin coalición, No, hasta bueno. que te chocas con la Acá hay un realidad. presidencialismo históricamente Claro. fuerte, es cierto. Pero el Congreso, Eso finalmente te marca el punto, ¿no? si vos no tenés, tiempos. porque vos podés tener un presidencialismo fuerte con mayoría parlamentaria. Claro. Ahí claro. te puede dar los Claro. gustos. No ocurre muy a En menudo. general, No eso- con el 10% del pero que Congreso, ¿no es el cierto? problema argentino, No con el 10% del Congreso. el problema argentino, para mí, esta es una visión de análisis institucional, empieza con la reforma del 94. Claro.
Porque el presidencialismo del 53 era igual que el americano. Así es. Y era, ganaba el presidente y ganaba con una mayoría parlamentaria. Así es. Así Vos es. con el Y por 6 balotaje años. incorporaste un elemento extraño al sistema político argentino. Y además, extraño porque complejiza también la economía. Y con la primaria ni te cuento. Claro. Yo estoy de acuerdo en voltear la primaria. Las paso. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿por qué estoy de acuerdo? Porque la primaria en agosto, especialmente la primaria presidencial en agosto, te signa el proceso económico Así hasta es. el mes de diciembre. Claro. Si el gobierno Pero viene con ponen tensión. dificultades, se aceleran todas las dificultades. Miguel, antes que se nos acabe el tiempo, pero se acaban de cumplir 50 años de la muerte del general Juan Domingo Perón. Tenés una entidad peronista. ¿Qué te quedó de esa experiencia? ¿Qué reivindicás de la figura de Perón? El legado del general Perón, que es el mundo del trabajo, que es el sujeto político del peronismo y del general Perón era el trabajador. Así es. La circunstancia del desocupado era una circunstancia dramática que había que volver rápido al mundo del trabajo. En cambio, el kirchnerismo cambió la sustancia y el legado del kirchnerismo es jubilado de moratoria y planeros. No es un legado de Perón. La verdad no es lo que el peronismo plantea a la sociedad, que es un modelo ascendente, es un modelo vinculado al mundo de la producción y del trabajo y no a la generación de sectores sociales estructurados en la pobreza y sostenidos por el plan o sostenidos por jubilaciones de moratoria. Mucho más estado dependiente, ¿no? La gente del kirchnerismo que Mucho con más. Perón. Pero por Su supuesto, esquema claro. corporativo. pero Perón tenía, en el 74, cuando Perón muere, 3% desocupados. Seguro. Los obreros desfilaban en el Cordobazo pidiendo participación en la ganancia. Demasiado salario. Sos demasiado No, salario. no paritarias. Participación en la ganancia. Participación directamente. Como tiene Japón. Y desfilaban con el overol blanco en las calles de Córdoba. Sí, la Argentina es un país donde No, pareciera que Perón no existió, yo creo ¿no que, es cierto? yo creo que el Hoy. legado de... Yo diferencio mucho el primer periodo, ¿no? El de Néstor. Seguro. Reconozco en él un esfuerzo por el equilibrio fiscal, por el orden, por Una presidencia la conservadora, reactivación económica, digamos, la reactivación industrial de la Argentina. Y la cuestión de la Unión Nacional, el abrazo con Balbín, Esa mirada no la tuvo el kirchnerismo. El kirchnerismo revivió las antinomias. A ver, hay que entender también que surge de un proceso de minoría, producto de la primera vuelta y de la no respuesta de parte de Menem de asistir al balotaje. Totalmente. Y él construye su Y el mayoría. esperar que se vayan todos. Compra la agenda de los derechos humanos. Digo la compra, Sí, en sí. sentido figurado. La incorpora. La incorpora. Se ilusiona con una transversalidad. Bueno, el esfuerzo primero es la transversalidad. Y después está la visión hegemónica de ir al encuentro del radicalismo, porque eso es lo que él había dicho en su provincia. Claro. Un control de toda la estructura estatal. Totalmente. La visión hegemónica en Néstor Kirchner es muy importante. Totalmente. Y pensó que el Después, país era después Santa ella Cruz. toma la cultura, el proceso cultural porteño. Incorpora a la izquierda porteña, el prepaso, los agentes que estaban perdidos. El los otorgamiento soldados- de derechos. Los soldados perdidos, la izquierda de los derechos humanos, Las patrias y, perdidas. abuelas y madres, la agenda de Berbisky. Ella toma todo eso. Y la toma de la mano también de hombres importantes en lo intelectual que la nutren, como Carlos Zanini. No estoy hablando tampoco descalificando. Lo que digo No, no. es que agenda toma Claro. La Cristina izquierda cultural. Fernández de Kirchner, que no es la agenda de Néstor Kirchner. No, claramente. La agenda de Néstor Kirchner es con la CGT, con claro. los trabajadores, Con los fierros. Y con los medios. y ¿no? con los con los medios. fierros, Y con los fierros. medios. Así es. La pelea del campo y la pelea de los medios son dos grandes errores históricos del proceso kirchnerista. Miguel, podemos estar toda la noche hablando. No. Un placer enorme. Igualmente. Gracias por igualmente. acompañarnos. Para mí Bueno, es hasta la próxima. enriquecedor venir por favor. a tener una charla con ustedes. Luis, me quedé pensando en esta charla con Miguel Ángel Pichetto, que bueno, para nosotros es como el sueño del pibe, ¿no? Estar con alguien que valora las instituciones, puedes hablar en serio de política. Sí, el nexo entre la ciencia política y la política. Y con una visión bien pragmática. Ahora, él apunta a algo, de hecho mencionó la cuestión de la elección en Francia,
que vale la pena tener en cuenta, ¿no? El rol de los medios, el rol de no lo puso así, pero de la identidad como un elemento aglutinador. Y está de moda decir, bueno, la derecha avanza en todo el mundo. Cuando uno mira los números no es tan así, ¿no? Así es. En la elección europea, Así finalmente, los partidos de centro mantuvieron su presencia en el Parlamento. Ahora, en el Reino Unido, el laborismo es una gran elección. ¿Hay un crecimiento de las derechas o hay qué? ¿Qué pasa? Mira, Sergio, a mí me tocó, si querés, vivirlo en carne propia cuando estuve en Inglaterra, en la época de Thatcher. Claro. ¿No? Y en donde, obviamente, de ahí venía la innovación, ¿no? Y después imagínate con el surgimiento de Blair. Mucho más. Entonces, ¿no? Había innovación, New Labour. ¿no es cierto? Todo lo nuevo parecía que venía de ahí. Pero por el otro lado, lo viejo se mantenía. Estaban las instituciones partidarias, Claro. ¿no es cierto? Estaban los electorados, muy estables, ¿no? Estaban las tradiciones políticas, estaban los intelectuales que hablaban, estaban los periodistas que estaban alineados, como siempre. Y entonces vos lo que tenías era una combinación de innovación y continuidad. Parecía como que en la Argentina la innovación barre con todo, aparentemente, y la continuidad es absoluta a veces, ¿no es cierto?, por abajo. Claro. Es como un contraste enorme, donde si uno se deja llevar mucho por lo que suena, ¿no?, a veces se pierde y hasta subestima la continuidad. Por ejemplo, la continuidad que hubo del sistema de gobierno, donde finalmente el Congreso, ¿no es cierto?, tuvo su participación en la ley, ¿no? Frente a muchos que decían, bueno, los senadores quedaron jubilados. Claro. ¿No? Con esto del aumento que se pidieron, están muertos. No, la verdad es que nadie muere, No. ¿no? Y por otro lado se exagera la innovación. Entonces, cuando uno ve Europa, ve que esto que a veces lo miramos con ojos argentinos, la nueva derecha arrasa con todo, y en realidad no se da, son pequeños cambios que obviamente generan cambios, si querés, institucionales serios, ¿no? La cohabitación, se viene la Claro. cohabitación en Francia, vamos a ver cómo se da, ¿no? Ya se ha dado la cohabitación. Tal cual. ¿No es cierto? Y aparte uno ve, sube la derecha en Francia, pero la izquierda, el nuevo Frente Popular, hizo una gran elección. Llegó a 5 puntos del Partido Reunión Nacional de Le Pen. Uno de México ganó un partido, un frente de, digamos, centroizquierda, para ponerlo en términos tradicionales, ¿no? Sí. En Uruguay el Frente Amplio es una gran elección. El avance del El- Labour, el- o del Labour en Inglaterra, ¿no Por es eso, cierto? en Uruguay es una primaria, pero el Frente Amplio demostró mucha competitividad, también votó el 30%, no es representativo, pero es una pequeña... Sí, el obelisquismo argentino, ¿no? Que pensamos que Sí. finalmente lo que se da acá se da en todas partes del mundo y estamos acompasando, inclusive somos la proa, ¿no es cierto?, de los cambios. Para nada. En realidad, para nada, más cuando el electorado no lo toma en términos ideológicos. Quizás tenemos el presidente más ideológico de la historia y el electorado no lo toma, ¿no?, como un gobierno ideológico. No está apoyando muchos por la ideología, ¿no es cierto? Está apoyando Tal por cual. los cambios, la necesidad de cambio frente a eso que estaba en un no iba más. Ahora, esto que las izquierdas no están muertas es me parece, ¿no? Una señal de advertencia para un presidente que, bueno, se la pasa atacando a Claro. líderes como el caso de Lula. Sí. Y algunos dicen, bueno, ya izquierda y derecha de otro mundo. Sí, lo que era la izquierda y la derecha en ese mundo. Claro. Pero hoy lo que es derecha e izquierda tiene su significado. Digamos, un supuesto. presidente pro mercado, ¿no es cierto?, y pro ricos, es alguien que está más a la derecha, alguien que piensa en términos más de redistribución, ¿no es O cierto? solidaridad. Y solidaridad y en términos de trabajo. Es así, existen estas diferencias. Ojo, pensando para lo que es bien y bueno para la sociedad, ¿no? Totalmente. Uno puede decir, es bueno que ayudemos a estos, porque estos son la dinámica de la sociedad. Y nosotros Claro. digamos, es bueno que ayudemos a estos, porque sin estos, ¿para qué la democracia? Luisito, llega el momento más esperado en la semana, los premios Por Tornillo. fin, por fin. Esta semana vamos a tocar el tornillo negro a el estado del debate de la política en los Estados Unidos después de, ustedes habrán visto seguramente las imágenes de 2 octogenarios haciendo que debatían. Gerontoelectoralismo. Me hacía acordar a estos gerontes soviéticos de la década del 70 y del 80. No que solamente se porque sean resistían. viejos, sino porque es viejo lo que están diciendo, Todo. ¿no es cierto? Todo. ¿Cómo lo dicen? Todo es viejo. Se coordina todo lo viejo. Sería bueno que eso cambiara, ¿no? Los dos a tiempo de dar el y paso dado que a son otras los figuras. presidentes o los candidatos a presidente y que han sido presidentes de los Estados Unidos de América, ¿no?,
que deben concentrar el 85% de las armas, digamos, que andan dando vuelta en el mundo. Ninguna No más por duda. ese dato. ¿No? Por ese dato. Por favor, dennos la posibilidad de ver otras figuras. Hay canchas de golf listas para recibirlos, ¿no? Plazas en donde ir a padrinar palomas. Exacto. Mucho para hacer, para dar discursos. Muy bien. Yo tengo el tornillo dorado. Y esta vez el tornillo dorado va a ser para el presidente Milei. Porque está llamando a un acuerdo. Y siempre que se llama un acuerdo, más allá de por qué, ¿no? A veces en las últimas épocas estamos siempre pensando cuáles son los motivos oscuros. Y si nos fijamos en los motivos particulares, yo creo que todos los caballos de las plazas se quedan sin jinetes. Entonces, más allá de esto, de por qué, siempre llamado un acuerdo nacional, un acuerdo histórico, por eso se llama Acuerdo de Mayo, aunque lo firmemos en julio. Gracias a Dios, siempre los argentinos tenemos doble oportunidad y tenemos 2 fechas, ¿no es cierto?, de la independencia. Así que, aunque se firme el 8, porque el 9 gana Argentina, el tornillo dorado para el señor presidente. Y finalmente tenemos acá un tornillo oxidado. Ajá. ¿Hay algo en Argentina que está atornillado, que no se quiere ir, que todo el mundo habla de él, que todo el mundo, o la mayoría, pensamos que hay que sacarlo? Ajá. La pregunta es cómo, cuándo. El cepo cambiario. La represión Resiliente. financiera en Argentina está Resiliente como el muchacho. muy resiliente. Tiene un tornillo así, Como se dice ahora. gordito, pero está oxidado al mismo tiempo, ya está. Tenemos Sí. cepo cambiario del 2011. Mejor nos pongamos las pilas para desestornillarlo. Esto ha sido El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Que tengan una gran semana. Gracias por acompañarnos. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.